Buenas noches, señores estudiantes, esperando que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a esta nueva jornada de la materia referente a auditoría vial. Vamos a comenzar con las temáticas que se encuentran planificadas y preparadas para este día de clases. Voy a compartir la pantalla, por favor, para poder visualizar las distintas diapositivas o material de apoyo. Ok. Vamos a hacer una pequeña retroalimentación de lo que se ha venido dando a lo largo de estas últimas clases. Listo. Referente a lo que era la metodología empleada para poder desarrollar una ASB, teníamos alrededor de 8 pasos para nosotros poder obtener una buena auditoría vial. Entonces, como primer punto, teníamos lo que era la selección del equipo auditor. Este equipo debe ser independiente, imparcial, que no se haya vinculado con el proyecto que ya ha sido realizado. Debe tener el conocimiento o el profesionalismo en los ámbitos relacionados a transporte, tránsito, seguridad vial, ingeniería civil, arquitectos y sobre todo que también tengan la experiencia necesaria. Como segunda parte teníamos lo que es la entrega de la información del proyecto. Esto lo realizaban las personas que han diseñado el proyecto, quienes han realizado el proyecto, entregaban esta información a el equipo encargado de realizar la auditoría. Como tercer punto teníamos lo que era la reunión de inicio de la ASB. Esta reunión se encontraba deben estar presentes tanto el demandante como el equipo de diseño y el equipo auditor, con la finalidad de poder definir, ¿no?, los alcances, los objetivos o cuál es el propósito de la auditoría y entregar también la documentación técnica necesaria y poder establecer tal vez un cronograma de actividades. Tenemos como cuarto punto lo que es la revisión ya de la información y documentación del proyecto que ha sido entregada por el equipo diseñador. Entonces, el equipo auditor ya se encarga de ir identificando las posibles zonas de riesgo, revisar tal vez planos y memorias, van revisando toda la información que ha sido otorgada por el equipo diseñador, dependiendo de la etapa o la fase en la que se está auditando al proyecto. Nos habíamos quedado en este tema también lo que es como punto 5 la inspección detallada del lugar del proyecto. Es importante poder contar siempre con un líder auditor para que él se encargue de ir realizando las distintas, bueno, desplegando las distintas actividades a cada ayudante o a cada profesional auditor para que vayan desarrollando en base al conocimiento de cada persona. Si es un profesional afín a ingeniería civil, desarrolle las actividades inherentes a esto, evalúe y audite la vía en función de estos parámetros, que sabemos que él va a tener un amplio conocimiento. De igual forma, quien realice el tema de transporte, de seguridad vial, que analice que desarrolle las distintas actividades en función de sus conocimientos.
y si es necesario desarrollar la inspección en el lugar del proyecto, pues se lo realizaría y el líder auditor sería quien se encargue de definir en qué lugar, cuándo y en qué condiciones tal vez climáticas, de día, de noche o en cualquier circunstancia, con la finalidad de poder ir detallando todos los pormenores. Entonces, es muy importante poder desarrollar, ¿no es cierto?, esta temática de la inspección detallada en el lugar del proyecto desde los distintos usuarios viales, niños, peatones, adultos mayores, los conductores de camiones, ciclistas, las personas tal vez con discapacidad o motociclistas. Y siempre es muy importante desarrollar estas visitas en campo, respaldarlas con cámaras de video o fotografías. Aquí tenemos un pequeño cuadro que nos indica, por ejemplo, qué es lo que nosotros vamos a, qué es lo que nosotros vamos a inspeccionar en el campo. El hecho de que tal vez nosotros desarrollemos una auditoría vial en un proyecto que se encuentra en la fase inicial, no es de que solamente me voy a dedicar a auditar los planos, de que se encuentren bien la planimetría, perdón, que se encuentre con todos los cruces bien especificados, el tema de la señalización horizontal, vertical y únicamente dedicarme a los planos. Es muy importante también poder realizar la inspección de campo en dónde se va a ir a implementar esta vía, cuál es el entorno, cuáles son las características del entorno en donde se va a implementar esta vía. Entonces, siempre es importante las inspecciones de campo poderlas desarrollar en cualquier fase del proyecto. Si ya mi proyecto se encuentra en la fase operativa, estas inspecciones de campo se deben realizar con mucha más frecuencia para identificar absolutamente todo, ¿no? Las intersecciones, sabemos que siempre las intersecciones son en donde mayor conflicto se tiene, mayor número de accidentes se dan, entonces yo poder ir identificando. ¿Qué es lo que nosotros podemos revisar en la inspección de campo? Las zonas adyacentes a la vía, tal vez tenemos un pequeño pueblo, una pequeña ciudad o tenemos una parroquia tal vez rural. Entonces, todo esto de aquí es muy importante. Nosotros Entonces siempre va a ser importante poder identificando, ¿no? Si se encuentra en la zona urbana, rural, todas las zonas adyacentes que yo voy a tener, tal vez una zona escolar, de dónde se va a implementar esta vía. Transiciones entre la vía nueva y las existentes, interactuación con todos los grupos de usuarios, especialmente los más vulnerables. Entonces yo tengo que interactuar, ¿no? Desde el punto de vista de todos los usuarios, ya sean peatones, los conductores de vehículos livianos, conductores de vehículos pesados, porque no van a ser los mismos. También tenemos lo que es personas con discapacidad, los ciclistas, motociclistas. Entonces, desde estos distintos puntos es que nosotros podemos ir realizando las distintas interactuaciones. Tenemos también todos los posibles movimientos en las secciones de la vía, giros a la derecha e izquierda en intersecciones. Todo esto nosotros podemos ir revisando en cada intersección, ¿no? Los posibles giros, izquierda, derecha, o si tal vez el giro a la izquierda me genera mucho conflicto, poder tratar o sea, de poner una señal vertical de no girar a la izquierda. Entonces, todo este tipo nosotros podemos ir revisando. También los carriles de aceleración, desaceleración están cumpliendo con su objetivo o no. Instalaciones para peatones y ciclistas y puntos de conflicto con el tráfico vehicular. ¿Qué más podemos revisar? La consistencia del diseño, las condiciones climáticas en cuanto a lo que es la vegetación y topografía, sitios generadores de viaje o destinos, puntos o sectores identificados por su siniestralidad para vías de mejoramiento. Tenemos aquí todo este listado
como ejemplos o temáticas en general para todas las vías, pero ya depende de la auditoría en donde nosotros estamos desarrollando, que puede ser esta que puede ser en la fase inicial del proyecto, tal vez en la fase intermedia o en la fase ya operativa del proyecto. Entonces, en base a eso, yo voy a ir identificando qué puedo revisar. Por ejemplo, si estoy ya realizando la auditoría en proyectos operativos donde la vía ya existe, ya está operando, yo tengo que revisar, ¿no? Por ejemplo, las condiciones de la vegetación, principalmente esto en las vías que son rurales o estatales que me conectan una ciudad con otra ciudad. Muchas veces la vegetación es muy frondosa y tapan la señalización vertical. Entonces, todo esto es lo que yo tengo que ir revisando, pero si tal vez estoy realizando una auditoría a una vía urbana, casi esto no es importante de poderlo revisar. De igual forma, por ejemplo, si es una vía urbana en donde yo estoy auditando, sí es importante identificar los sitios generadores de viaje o los destinos. Por ejemplo, tengo un shopping, tengo la UNACH, tengo distintos puntos de generación de viajes. Entonces, en base a eso, yo identificar si se puede implementar esta vía, no se puede implementar la vía, o se debería tomar tales y tales aspectos en consideración para que no se generen distintos congestionamientos en la vía. Entonces, todo esto es una lista que nos entregan las guías de forma general para todas las vías, no sean urbanas o sean rurales. Tenemos también lo que es cuando yo desarrollo esta inspección de campo. Nosotros lo podemos desarrollar durante el día, durante la noche, en condiciones adversas del clima, si es posible, y poder realizar también una combinación de estas. Por ejemplo, en el día y mientras llueve, o en la noche mientras llueve, o tal vez haya neblina, bajo estas condiciones yo poder realizar las inspecciones de campo con la finalidad de identificar todos los parámetros y que no se me escape nada. Principalmente también nos decía, por ejemplo, las distintas condiciones críticas del tráfico, días de la semana según un criterio del equipo. Esto ya es a criterio de cada equipo auditor, perdón. Sabemos que no todos los días en la semana tienen el mismo comportamiento vehicular. Por ejemplo, en Riobamba los días sábados tenemos un flujo vehicular mucho más alto en distintas zonas o zonas cercanas al mayorista, por lo que es feria. Por ejemplo, en Ambato tenemos los días lunes, porque allá es feria, se tiene un flujo vehicular que viene desde la ruralidad, que viene desde otras ciudades con los productos para poder comercializar en el mayorista de igual forma. Entonces, todo este sector eh, tiene un flujo vehicular distinto a los otros días. Entonces, es muy importante poder identificar también como equipo auditor, qué días se pueden realizar estas inspecciones de campo. Es importante poderlo realizar en días en donde se considere, ¿no? Que se tiene un alto flujo vehicular, o sea, como que la máxima capacidad, y días que se tenga un menor flujo vehicular. Por ejemplo, los viernes también son en horas nocturnas, se tiene un alto flujo vehicular y se tiene un distinto comportamiento de toda la movilización de los vehículos. También es importante poderlo realizar en horas pico y en las horas valle para ir identificando, ¿no? Eh, Sabemos que las horas pico pueden ser de 6 a 8, de lunes a viernes, bueno, en la mañana tenemos el mediodía y otro en la tarde, ¿no? Pero, por ejemplo, para el día sábado no pueden ser las mismas horas pico, las mismas horas valle, porque ya no se tienen estudiantes, ya no están las escuelas, universidades, entonces ya se realiza en otras horas. Entonces, todo esto siempre queda a criterio del equipo auditor y poderlo realizando las distintas inspecciones de campo bajo todas estas condiciones, bajo todas estas características, ¿no? Ya sea en el día, en la noche
con todo, si tal vez yo sé que en mi ciudad hay neblina, poderlo hacer con neblina, si tal vez hay lluvia, entonces poderlo hacer bajo todos estos componentes, porque sabemos que, por ejemplo, en la noche con lluvia se tiene una menor visibilidad de la señalización horizontal y vertical, entonces es importante poderlo realizar bajo todas estas condiciones, las auditorías. ¿Cómo nosotros las podemos realizar, estas auditorías? Nosotros las podemos, es muy importante realizarlas conduciendo un vehículo, o sea, como conductores, y en lo posible realizarlo. Voy conduciendo a una velocidad, yo que sé, de unos 20, 30 kilómetros, luego a una velocidad de 50, 60 y luego una velocidad de 100. Entonces, en distintas velocidades yo poder ir analizando los componentes o el comportamiento de esa vía si yo estoy realizando obviamente la auditoría ya de una vía operativa, ¿no? Que me permite desarrollar o yo ir con el vehículo conduciendo. Y de igual forma lo puedo realizar, ¿no? Con lo que me decía anteriormente, si en el día o tal vez en la noche ir conduciendo eh, en estas velocidades distintas. Ya hemos revisado también un poquito sobre la señalización horizontal, vertical, y ahí hemos podido ir observando que las dimensiones que debe tener cada señalización en base a la velocidad de operación de la vía. Si es de menor a 50, qué características debe tener esa señalización y si es mayor a 50, qué características debe tener. Entonces, es por eso que es muy importante también poderlo desarrollar, ¿no? Esta inspección de campo desde con esas velocidades, una baja, media y una alta velocidad e identificar si tal vez cuando yo voy a una alta velocidad, yo que sé, a 100 kilómetros, identifico esa señal vertical o tal vez está muy pequeña o no está bien instalada. Sabemos que en la normativa INEN ya me especifica a cuántos distancia debe estar instalada, cuál debe ser la altura, cuál debe ser el ancho o el largo de la señalización y dependiendo siempre esto de las velocidades de la vía. Entonces es muy importante que yo lo pueda ir desarrollando bajo todos estos parámetros. Otro aspecto también nosotros tenemos que irlo realizando eh, cuando vamos caminando, o sea, como peatón. Obviamente en el lugar del proyecto. Entonces yo voy realizando las distintas anotaciones, voy caminando sobre la vía que ya se encuentra en operación y voy viendo, este tema de aquí es inseguro para el peatón. Aquí la acera se encuentra muy angosta, debe ser más amplia porque pasan tal vez vehículos pesados o los vehículos imprimen altas velocidades, no sé, pueden darse distintas situaciones. Entonces, desde estas perspectivas es como yo voy analizando o voy realizando la auditoría de esa vía, como conductor, como peatón, y si es posible tal vez también, ¿no? Como conductor de tal vez algún camión, porque el ángulo de visibilidad de un vehículo liviano es muy distinto a un vehículo pesado. Todo esto con el fin de poder dar un buen resultado de la auditoría, de poder emitir un buen informe que sea acogido, ¿no? Por el demandante o por la persona que está necesitando esta auditoría. Entonces es muy importante poderlo desarrollar desde estos puntos de vista. Por otro lado, si tal vez mi proyecto contempla lo que son ciclovías, obviamente también tengo que realizar esta inspección de campo como ciclista, con una bicicleta, e ir identificando los puntos que son riesgosos, puntos peligrosos, si tal vez la división del carril que se implementó brinda o no brinda la seguridad al biciusuario, la señalización horizontal o vertical, si se encuentra bien demarcada, si alerta en las bocacalles al conductor de que se aproxima a una ciclovía o los conductores en la bocacalle salen de inmediato sin identificar si vienen o no vienen ciclistas. Entonces, desde todos estos parámetros yo tengo que irlo analizando el proyecto o la vía. Es importante también que mientras yo voy conduciendo el vehículo se lo pueda analizar en los dos sentidos de circulación. Si tengo una vía que va de norte a sur y de sur a norte, puede ser que de norte a sur
tenga una buena visibilidad de la señalización del semáforo, pero de sur a norte no tiene la buena visibilidad. Tal vez el semáforo está mal ubicado, la señalización vertical no se encuentra bien, tal vez debe ser a una distancia mayor. Entonces es muy importante poderlo hacer también en los dos sentidos de circulación de la vía. Es importante poder tomar en cuenta todos estos aspectos. Todo esto que nosotros vamos observando en el campo, en la vía, es necesario que lo vayamos registrando, ya sea en fichas de observación que hayamos preparado anteriormente, y respaldarnos siempre con evidencias fotográficas o videos. Entonces, yo digo, la señalización horizontal se encuentra en mal estado o la señal vertical se encuentra, no tiene buena visibilidad debido a la vegetación, entonces yo tomo una foto. Y eso me va a respaldar mucho más lo que yo estoy escribiendo o lo que estoy redactando en el párrafo, porque ya va adjuntado una foto, de lo que estoy comentando. Y de esta forma también vamos a permitir que el demandante pueda tomar en cuenta las recomendaciones que vamos a presentar al final. Entonces, en nuestro informe se encuentra la señalización vertical está, no es muy visible y indicamos la foto. Entonces, sí, el demandante dice, miren, esto se encuentra en muy mal estado, tenemos que realizar los cambios pertinentes, tenemos que invertir en esto para reducir los accidentes vehiculares y mejorar la seguridad vial en los sectores. Entonces, siempre es importante que, a más de que nosotros vayamos registrando en las fichas, tal vez de observación que ya las hemos hecho con anticipación, poderlos registrar con fotografías también. ¿Quiénes desarrollan esta inspección de campo? Lo realiza todo el equipo conduciendo un vehículo y todo el equipo caminando en el lugar. O tal vez todo el equipo yendo en bicicleta. Si mi proyecto está a una ciclovía, tengo que también auditar todos los parámetros de la vía que tiene. Y siempre es importante poderlo hacer con todo el equipo porque desde sus distintos campos del conocimiento me van a poder dar sus opiniones. El ingeniero civil me dirá en esta parte la curva debería ser más horizontal, la curva está muy cerrada. El ingeniero tal vez de transporte me dirá aquí las paradas de buses no deberían ir más acá o acá. El tal vez quien se... Listo, continuemos. Tuve una pequeña falla en el internet que se me desconectó del Zoom. Entonces, voy a compartir nuevamente la pantalla. Listo. Entonces, nos encontrábamos en este punto de la inspección de campo. Eh, y aquí nosotros podríamos encontrar qué es lo que debíamos revisar, cuándo, cómo y quiénes realizan, ¿no? Estas inspecciones de campo, ya en lo relacionado al equipo auditor. Listo. Como sexto punto tenemos ya lo que es el informe de auditoría vial. Nosotros ya hemos venido realizando el punto uno, que era la conformación del equipo auditor, el punto dos, que es la solicitud de la información, ¿no? Al demandante, el tres ya es la reunión inicial. Tenemos también lo que es el punto 4, que era la revisión de la información y documentación del proyecto, el 5, que es la inspección detallada del lugar del proyecto, y el punto 6 ya es el informe de la auditoría. Entonces, los resultados de una auditoría de seguridad vial deben presentarse al cliente en un reporte escrito que incluya cuál fue la metodología que se aplicó, cuáles fueron los criterios utilizados, los hallazgos que afectan la seguridad vial, las conformidades y disconformidades, recomendaciones generales para mitigar los riesgos y finalmente las conclusiones. Entonces tenemos, por ejemplo, dentro de los hallazgos, deben
sustentarse con evidencias objetivas. Esto es lo que les comentaba anteriormente, como fotos, principalmente fotos, porque vamos a entregarnos un documento escrito, entonces podemos insertar las fotos, tal vez los videos ya sería como para previsualizar, pero muchas veces en el documento integrar las fotos, yo ya voy revisando lo que me dice, el hallazgo encontrado y la foto ahí. O documentos que se encuentren totalmente verificables. No es necesario listar todos los casos similares, basta con demostrar uno para que el cliente revise su recurrencia. Las recomendaciones no detallan las soluciones específicas, pero sí orientan al tratamiento de los riesgos. Si no se tiene una solución clara, debe indicarse la necesidad de un estudio más profundo. Sabemos que una auditoría se la va realizando, no tiene un periodo de tiempo, se la va realizando analizando desde las distintas aristas, desde los distintos aspectos, pero hay veces que se requiere, por ejemplo, de un estudio ya mucho más minucioso. La auditoría dan recomendaciones, digámoslo, muy generales, y no es que tal vez se detallen ya soluciones muy específicas. Entonces, por ejemplo, nosotros analizamos que la señalización horizontal y vertical se encuentra en mal estado, pero nosotros lo damos, pueda que un tramo esté bien, pueda que otro tramo esté en malas condiciones, pero mi recomendación es mejorar la señalización horizontal y vertical de forma general. No realizo una recomendación muy específica, no mejorar la señalización vertical en esta intersección conformada por las vías tal y tal, sino que yo se lo realiza de una forma más general, pero si ya se requiere o este es el punto que más conflictos me genera, por ejemplo, el tener una señalización horizontal y vertical deficiente es lo que me genera a mí los problemas de accidentes viales, entonces yo ya tengo que realizar un profundo más estudio, un estudio más profundo, pero esto ya se encargaría obviamente el encargado del proyecto del diseño o digamos en este caso la municipalidad o el MTOP, que son los que desarrollan las distintas vías o son los encargados o la prefectura en bajo sus competencias de cada uno. Entonces, ahí ya debería realizar un estudio mucho más profundo, identificando qué señalización vertical yo tengo que repotenciar o mejorar, o qué señalización vertical, horizontal yo tengo que cambiarla, que tenga mayor visibilidad, el tema de la retroreflectividad que sea mejorada, etcétera. No existe un formato único de informe, pero debe contener secciones básicas definidas. Podemos encontrar a lo largo bueno, de las guías que nosotros encontramos de los distintos países, porque ya muchos países han adoptado estas guías para realizar las auditorías viales. Entonces, no es que se encuentre o se tenga un informe específico de todos los componentes que se debe tener, ¿no? Pero aquí yo he puesto dos ejemplos. Por ejemplo, este ejemplo es de cómo se puede presentar un informe en base a la guía para los países de América Latina y el Caribe. Y este que se encuentra aquí, en cambio, es de una guía que se encuentra desarrollada en lo que es Chile. Entonces, ¿cómo debería ser, por ejemplo, la conformación de este informe? Como primer punto, lo que es la introducción. Dentro de la introducción vamos a encontrar también luego el nombre del proyecto, la etapa sobre la cual se realiza la auditoría vial. Puede ser en proyecto inicial, proyecto de diseño, en qué etapa del proyecto se está realizando la ASB, cuál es el equipo auditor, ¿no? Siempre vamos a tener los nombres de cada uno de los que conforman el equipo auditor, las profesiones y los cargos que van a tener dentro de esta auditoría, porque podemos tener tal vez un ingeniero civil pero tiene tal vez una especialidad en, no sé, en tránsito, en transporte, entonces él se va a encargar netamente de todos los temas de transporte y seguridad, pero él es ingeniero civil, ¿no? Entonces es importante poder detallar tanto las profesiones como los cargos que van a tener dentro de esta auditoría vial. Luego vamos a desarrollar lo que es el proceso de auditoría. Entonces nosotros
Nosotros aquí encontramos, por ejemplo, la fecha y el objeto que se dio o el objetivo de la reunión inicial, las normas y guías aplicadas, tal vez normas INEN o todo lo que rige dentro de nuestro país y el alcance que va a tener esta auditoría vial. También vamos a tener lo que es la descripción del proyecto, el sitio, el objetivo del proyecto y el plano de referencia o tal vez un croquis o bueno, hoy en día ya se tiene casi todas las ciudades, las vías se encuentran dentro del software que es AutoCAD, entonces por lo general sí podemos conseguir lo que son los planos netamente de la vía que se vaya a auditar, con dimensiones, anchos de calzada, etcétera. Muchas veces o muchos municipios sí tienen estos planos. También vamos a poner lo que son la calificación de los hallazgos, calificaciones adoptadas para destacar la importancia de la recomendación, obligación de dar respuesta al informe, manifestación que el diseñador está obligado a responder al informe. Es muy importante que una vez que el equipo auditor emite su informe, el equipo diseñador o quien realizó el proyecto de diseño de esa vía pueda dar una respuesta también al equipo auditor. Por ejemplo, dentro de lo que son los resultados de la auditoría de seguridad vial, esto ya es como otro apartado, tenemos los hallazgos, las recomendaciones y la priorización. Dentro de los hallazgos, nosotros vamos a poder detallar todos los problemas de seguridad vial. Por ejemplo, se describen los hallazgos que resultaron del examen de auditoría, ordenados por temas, por ejemplo, generalidades, alineamientos, sección recta, intersecciones, señalización horizontal, señalización vertical, semaforización. Entonces, en base a todas estas temáticas, nosotros podemos ir desarrollando los distintos problemas que se encontraron. Más adelante o en la semana próxima les voy a dar también todas las consideraciones que se deben tomar en cuenta en temas de seguridad vial. Entonces, bajo esas temáticas, nosotros podemos ir desarrollando los problemas. Entonces, si son en intersecciones, hablar todo referente a intersecciones. Si es señalización horizontal, todo lo referente a señalización horizontal. Si es señalización vertical, todo referente a eso, indicando la etapa y fase del proyecto auditado. Si se encontró ya en la vía, en la fase de el proyecto operativo, entonces ir detallando todo esto. El potencial de daño también, indicar los peligros encontrados y los riesgos potenciales. Esto es muy importante, ¿no? Porque estos son, pueden ser peligros que se hayan dado, tal vez nosotros encontrando una base de datos de los accidentes que se hayan generado, o si yo voy como peatón, puedo identificar, aquí puede ser un posible peligro en base a esto y a esto, en base a que no hay semáforos peatonales y existe una zona escolar en tal lugar. Entonces se va poniendo todos los potenciales peligros. Y dentro de también lo que son las evidencias, adjuntar evidencias y referencias de localización, siempre ser también específicos, ¿no? Eh, y adjuntando las evidencias específicos, por ejemplo, en relación a la intersección tal o si se realiza de una vía en la abscisa tal. Eh, Voy a indicarles también un ejemplo de una tesis que fue desarrollada, una auditoría vial, y ahí vamos a poder ir revisando cómo se han desarrollado todos estos hallazgos, lo que ellos proponen, lo que está, lo que debería estar, sus propuestas y etcétera. Entonces, yo creo que ya la próxima clase para poder revisarlo este ejemplo. Dentro de lo que son las recomendaciones, nosotros para cada hallazgo se debe indicar a nivel conceptual la naturaleza de la medida para tratar el hallazgo. ¿Qué yo recomiendo para ese hallazgo encontrado? Para eso que yo observé, ¿qué recomendación puedo dar? Y en caso de no tener una recomendación, indicar que el caso debe investigarse. Entonces,
Entonces, esto siempre va a ser muy importante, ¿no? Nosotros poderlo ir detallando en este informe. Si se puede emitir las recomendaciones sobre el hallazgo, se lo emiten. Pero de ser el caso que no, porque tal vez se requiere de un estudio mucho más minucioso, pues se lo indica, ¿no? Que el caso debe investigarse más a profundidad, etcétera. También tenemos que dar una priorización, tal vez ir detallando, por ejemplo, de acuerdo a las recomendaciones, ¿no? Cuáles pueden darse a corto, a mediano o a largo plazo. Cada recomendación debe recibir una calificación que indique el nivel de la prioridad que se debe tener dentro de los tramos para eliminar los peligros. Esta calificación está asociada con el nivel de riesgo, no tal vez con el nivel de presupuesto. Yo que sé, se necesita mejorar la señalización horizontal y vertical, pero esto me implica, no sé, $100,000. Y en base a eso, yo ir, o tal vez está una intersección, la semaforización de esa intersección está dañada y repotenciar solo me va a costar, digamos, $30,000. Entonces, en base a eso, yo priorizar. No es así, sino que la priorización se la realiza en base al nivel de riesgo, con la finalidad de ir reduciendo lo más pronto posible los más altos riesgos. Entonces, si yo tengo una intersección que es muy peligrosa para todos los actores viales, esa sería mi principal recomendación y debe estar calificada dependiendo si la priorización es del 1 al 10 y el 10 es lo más prioritario, entonces se la califica con esa. Entonces, todo va a depender del equipo auditor, cómo se la va calificando. Tenemos aquí también una pequeña nota que nos dice que los hallazgos, las recomendaciones y la priorización se pueden presentar en una matriz, lo cual facilita el entendimiento del resultado de la auditoría. Dentro del ejemplo también lo vamos a revisar. Y para ya ir finalizando esta clase del día de ahora, tenemos aquí, por ejemplo, eh, esta es de una guía de Chile de cómo ellos recomiendan que puede ser presentado un informe. Entonces, tenemos como primer punto portada del informe. Esto va a contener lo que es la etapa de la auditoría, por ejemplo, etapa de construcción, de diseño, operación. Nombre del proyecto, la ubicación del proyecto, fecha en que se realiza la ASB, el nombre de los miembros del equipo auditor y su calificación o su cargo, su profesión, nombre del cliente, tal vez la dirección y los teléfonos. En lo que respecta ya a la introducción, nosotros encontramos estos ítems. Aquí tenemos, por ejemplo, descripción del proyecto, descripción resumida del proyecto, incluyendo un mapa de localización. Tenemos también lo que son los antecedentes generales de la auditoría de seguridad vial. Reuniones incluyendo con quién, la fecha y motivo de la reunión, las inspecciones en terreno que se realizaron, las inspecciones en campo, se realizó en tal fecha, tales horarios, bajo estas condiciones, toda la documentación estudiada y del estudio de la información que no fue suministrada tal vez en los planos, ¿no es cierto? Entonces, nosotros podemos ir detallando dentro de este apartado todo lo que encontramos aquí. Si yo realicé una observación de campo en la noche, de igual forma ir poniendo la hora y todo lo que corresponda. Otro también tenemos aquí lo que es la metodología utilizada para detectar las deficiencias y jerarquización de problemas de seguridad. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que describir aquí? Es la manera como se detectaron las deficiencias o los peligros de la seguridad vial auditada y del sistema de jerarquización utilizado para identificar los problemas que requieren de una atención inmediata o ser removida o que están tal vez en la categoría de problemas generales de seguridad. También tenemos lo que es la respuesta al informe de la ASB, el mandante o el cliente y el diseñador no están bajo ninguna obligación de validar todas las observaciones de seguridad planteadas por el equipo auditor, pero deben responder indicando a su aceptación o rechazo de las sugerencias con la debida justificación. Siempre es recomendable poder describir el formato que el mandante o cliente o el equipo del diseño puede utilizar
para documentar su respuesta a los resultados de la auditoría, como por ejemplo, tenemos aquí deficiencias detectadas, recomendaciones, respuesta del cliente, aceptación, si no y las razones de los comentarios. Entonces, esto es muy importante también adjuntarlo, que ya sería al final, ¿no es cierto? Nosotros entregamos nuestro informe, que sería hasta el literal C, que es la metodología, pero en esta parte, pero debe estar también incluida dentro del informe ya final la respuesta que nosotros hemos recibido por parte del mandante. Y el mandante tiene que identificar qué sí acepta, qué no, qué rechaza y las razones por lo cual lo hace. Listo. Entonces, estos tendríamos como ejemplos para nosotros poder presentar un informe de lo que corresponde a las auditorías viales. Eh, no sé si tal vez tengamos dudas, inquietudes y si no, nos quedaríamos hasta ahí el día de hoy y la siguiente clase ya continuaríamos con los siguientes pasos, ya la reunión de cierre y la respuesta al informe de auditoría. Entonces, eso sería la temática con respecto al día de hoy y la siguiente clase también les voy a indicar un ejemplo de una auditoría vial que se realizó en base a bueno, fue como una tesis, pero que nos ayuda a nosotros a tener un mejor conocimiento de cómo poder nosotros ir auditando cada parte de la vía, qué condiciones tomar en cuenta, qué parámetros, qué auditar o qué no, qué características poder irlo haciendo. Entonces, eso sería todo, señores estudiantes, por el día de ahora. Por favor, realicen la tarea que se encuentra en el aula virtual, está habilitada ya hasta el día domingo, 11:59 de la noche. Les he aplazado este tiempo para que puedan desarrollarlo, por favor. Que se encuentren muy bien. Me parece que están dos tareas de auditoría vial. Entonces, es muy importante que también realicen el resumen de toda la metodología de cómo realizar una auditoría vial. Eso sería todo por el día de ahora, esperando que tengan un excelente fin de semana, que se encuentren muy bien. Igualmente, Inge, muchísimas gracias por todo. Si le entendimos un poquito, pero sí sería bueno el ejemplo que los pueda dar. Sí, sí, sí. La siguiente clase ya les voy a indicar. Bueno, de hecho, por ejemplo, en la primera clase que tuvimos de auditoría vial no se conectaron casi nadie, pero también presenté un ejemplo del MTOP que realizó una auditoría. Les voy a volver a pasar ese ejemplo y también el que tengo descargado de una tesis para poder irlo identificando de mejor forma, ¿ok? Eso entonces sería. Yo creo que sí, siempre con ejemplos es mucho, mucho mejor. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Hasta luego. Ya, Inge, muchísimas gracias. Que tengan una linda noche.